Un gusto estar aquí en esta institución, en especial en esta semana de la Contaduría Pública. En especial vamos a, ya como escuchamos, el título de esta parte que nos toca poner, la contabilidad como herramienta para una toma de decisiones. Muchas de las veces podemos nosotros establecer o preguntar o analizar, ¿es la contabilidad una herramienta, una ciencia, una base para toma de decisiones? Ahí nace un punto muy importante en la que empresarios, ya sea personas físicas o personas morales, todos aquellos que ejerzan alguna actividad, siendo sinceros, a veces se rehúsan llevar este punto tan importante que es la contabilidad. Pero sabemos de que la contabilidad es una herramienta que nos va a ayudar en este punto a formar esa información, a tener esa información base para una toma de decisiones, ¿sí? Puede ser una toma de decisiones para una proyección, ya sea a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, en la primera parte, en la que nosotros vamos a ver, tenemos la aplicación de la contabilidad, iniciando con un punto tan importante como es el presupuesto. La epistemología de la contabilidad, el usuario de la contabilidad, la información financiera, más que nada los usuarios de la contabilidad, y consideraciones finales. En la parte en la introducción, ¿sí?, nosotros podemos ver, ¿sí?, dice la contabilidad, ¿qué nos permite a nosotros, sí, el llevar una contabilidad? Como en primer punto nosotros dice realizar proyecciones en materia económica, ¿sí? Pero como base, ¿sí?, como base, muchas de las veces nosotros debemos darnos cuenta, ¿sí?, el tener, ¿sí?, un buen presupuesto, tendremos una buena contabilidad. ¿Por qué? Porque a partir del presupuesto nosotros tenemos recursos destinados, planeados, con un objetivo base, ¿sí?, donde el recurso asignado será exactamente ejecutado, lo cual se mirará proyectado dentro de la misma contabilidad, ¿sí? Entonces, al momento cuando nosotros llegamos y analizamos la contabilidad contable presupuestal, ambas ramas dan la misma enumeración. Motivo por eso es que antes de realizar la contabilidad, nosotros es bueno iniciar con un correcto presupuesto, ¿sí?, un correcto presupuesto. Dentro del siguiente punto dice, estimar el impacto económico en diversos escenarios, ¿sí? Nosotros nos va a permitir que la etapa más adversa que pueda estar atravesando nuestra empresa, digo, no podemos ir tan lejos, lo que hace 2 años hemos vivido, ¿sí?, una situación donde muchas empresas o empresarios, digamos en término persona física, no ejecutaban un presupuesto, vieron afectado su economía o su flujo económico. ¿Por qué? Porque muchas de las veces estimamos creer que llevamos un control. Cuando esa parte no lo manejamos al 100% y solo trabajamos de manera empírica, ¿sí?, más no establecida en un presupuesto, he ahí la situación que se estuvo viviendo en el 2020 y 2021. Hoy todavía a muchos se les nota esa fragilidad dentro de sus empresas, ¿sí? Entonces, en el punto es estimar ese impacto. Si nosotros sabemos tener un verdadero presupuesto, el impacto que te pueda venir a futuro lo tenemos controlado, ¿sí? Lo tenemos bien estructurado y sabemos tomar buenas decisiones.
¿sí? Sabemos cómo vamos a manejar nuestro flujo de efectivo, tanto del ingreso como del egreso, ¿sí? El siguiente punto dice, controlar la gestión de una unidad, de una entidad, ¿sí? Al momento de nosotros estructurar lo que viene siendo un presupuesto, vamos a darnos cuenta que antes de plasmar el presupuesto maestro, el presupuesto principal, ya hemos elaborado presupuestos departamentales, ¿sí? Cada departamento conoce sus propias necesidades, ¿sí? Si estamos hablando de compras, estaríamos hablando de un área tan importante dentro de la empresa a la cual se le asigna un recurso considerable por su actividad encargada tal vez de la, mejor dicho, de la adquisición de la materia prima, ¿sí? A veces decimos, oye, gasta más el área administrativa, porque muchas de las veces están dentro de la nómina del área directiva. No produce, pero gasta más. Pero si nosotros sabemos, ¿sí? Si nosotros sabemos estimar ese gasto, no tendremos escasez al final de un ejercicio fiscal. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros vamos a poder controlar esa gestión. Con mucha anticipación ya nosotros conocemos o nosotros ya sabemos lo que viene a futuro. Por decirlo así, estamos próximos a cerrar un ejercicio fiscal. A inicio del año o en el 2021 se estimó lo que viene siendo los aguinaldos. Muchas de las veces cuando se trabaja de manera empírica o se trabaja de una manera por tradición, llamémosle así, cuando llega diciembre, pues todo el mundo decimos de dónde voy a sacar para poder conseguir el pago de los aguinaldos y la última nómina. Si nosotros trabajamos con un presupuesto base y bien estructurado, creo que ese dolor de cabeza desaparece. Sabemos de que eso ya está programado. Entonces, es muy difícil que lleguemos a caer en escasez. ¿Por qué? Porque de anticipo vamos a controlar esa gestión. Ya sabemos que en diciembre 7 millones de pesos estarán destinados solo en exclusivo para ese último mes, ¿no? Entonces, en eso va a permitir, dice, mejorar la toma de decisiones relacionadas con la entidad económica. Por supuesto, al momento de nosotros conocer la estructura de todo lo que lleva un presupuesto, vamos a conocer y vamos a saber que ese recurso, ¿sí?, peso a peso, va a ser gastado conforme fue establecido en año anterior. ¿Y de dónde partió el presupuesto? De una correcta contabilidad. ¿Sí? Porque si nosotros registramos contablemente actividades o manejamos facturas o números que no son correctos, vamos a tomar decisiones sobre números inflados o vamos a tomar decisiones sobre números que posiblemente no pasaron ni por la actividad o el giro de la empresa. Entonces ya estamos tomando decisiones sobre números incorrectos. Entonces, continuamos. La aplicación de contabilidad. Dentro de ese punto tenemos el presupuesto. Dice, elaboración de un adecuado presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? ¿Sí? Es un plan. ¿Sí? Es un plan donde habrán y vamos a mostrar la forma como nosotros vamos a adquirir, ¿sí?, cómo nosotros vamos a adquirir los productos, o sea, el manejo del flujo del efectivo. ¿Cuál es? Tanto del ingreso como del egreso, ¿sí? ¿Cómo quiero yo, por decirlo así, en el 2021, o mejor dicho, ya estamos cerrando 2022, ¿cómo estoy cerrando 2022? Con el presupuesto yo voy a plasmar cuánto quiero ganar para el siguiente ejercicio fiscal. Posiblemente hoy tenemos de ingreso o vamos a cerrar con 12 millones de pesos. Para el siguiente año digo, yo quiero un 10% más. ¿De qué manera lo voy a lograr? Presupuestando, ¿sí? Lo voy a lograr a través de el manejo adecuado del flujo
en términos de los egresos con lo que viene siendo los ingresos, ¿sí? Algo bien plasmado va a permitir que nosotros lleguemos a esos objetivos. Entonces, ¿qué es el presupuesto? Pues son el plan, ¿sí? El plan y la forma de ser adquiridos, administrados o ministrados los flujos de efectivos dentro de una entidad, ¿sí? ¿En qué? En un periodo determinado, porque nosotros podemos presupuestar para un ejercicio fiscal o en específico para un proyecto, ¿sí? Dice, dentro de la importancia, ¿sí? Dentro de la importancia, nosotros vamos a ver que es una herramienta de planeación y control. Desde un principio, cuando nosotros vamos a realizar el presupuesto, ya estás planeando lo que vas a realizar, ¿sí? Lo que vas a realizar el siguiente año, ¿sí? El siguiente periodo de ejercicio. ¿Ok? Lo planeas, pero no solo vamos a planear, vamos a coordinar. ¿Sí? ¿Cómo se va a llevar a cabo eso? Coordinar, dirigir. Y a lo último vas a controlar que el recurso que nosotros tengamos realmente se aplique. Entonces, entra dentro de la importancia, la planeación que se va a ver reflejada en el comportamiento, ¿sí? En el comportamiento de los indicadores económicos de una entidad. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de eso, vas a verificar dentro de tu presupuesto posiblemente el tipo de cambio, la inflación, ¿sí? Acuérdense de que no es solo presupuestar por presupuestar, hay que ver los elementos adicionales que rodean este proyecto o este plan. Hay que ver el tipo de cambio, la inflación, ¿sí? Los indicadores económicos, ¿sí? Las tasas de interés. Posiblemente nosotros estamos estimando que a fecha agosto del próximo mes vamos a requerir un préstamo a una institución bancaria, pero es necesario tomar en cuenta la tasa de interés, ¿sí? Y tenemos que estimar, ¿por qué? Porque no es recurso propio, es un préstamo, ¿sí? Vas a pagar una mensualidad y adicional vas a pagar una tasa de interés. Entonces, todo eso debe estar presupuestado. ¿Qué ha sucedido en algunas ocasiones? Yo creo que algunos han pedido algunos préstamos. Cuando no estiman o cuando no controlan ese préstamo, de momento se dan cuenta de que pues simplemente se le está yendo de las manos las mensualidades y adicional los intereses. ¿Por qué? Porque no hubo un presupuesto. Eso mismo pasa en una entidad, ¿sí? En una empresa. Al no presupuestar, ¿sí? Al no establecerlo dentro, podemos caer en ese punto de escasez. Dentro del diseño de la aplicación, ¿qué vamos a hacer? Primero dice programar. ¿En cuántas divisiones o cómo está dividido nuestra empresa? ¿Por departamentos? ¿Cuántos departamentos hay? Cada departamento debe estimar su propio presupuesto para nosotros hacer el presupuesto maestro. ¿Cuáles pasará? Y nosotros haremos la formulación. Esto se llevará a la aprobación, ya sea por el consejo administrativo, por el gerente, por los socios, por los accionistas, no sé, ¿sí? Dependiendo del tipo de empresa a las cuales nosotros estaremos trabajando o hayamos constituido. Pasa la aprobación y es sometido a ejecución. Ok, ¿cuándo vamos a nosotros a meter la ejecución? Posiblemente el 1 de enero del 2023 es cuando arrancará, ¿sí? Ese presupuesto. Pero ¿de dónde está partiendo? De los números, ¿sí? Del 2022 a como estemos cerrando. Eso, desde ahí empieza la proyección. De ahí nosotros le daremos seguimiento, ejecutar el presupuesto como se dijo que debería de gastarse. Darle seguimiento y no solo seguimiento, someterlo bajo un control, ¿sí? Y posteriormente su clausura y liquidación, cuando al 31 de diciembre del 2023. Nosotros como contadores o en el proceso de revisión del presupuesto, lo que vamos a determinar aquí es que no solo vamos a darle clausura y liquidación, tenemos que a mitad
o a cada trimestre, o al final, si así ustedes lo requieren, una retroalimentación. ¿Qué fue lo que funcionó bien para reforzarlo? O precisamente sustituirlo por algo mejor, o eliminar ciertos programas que no dieron fruto, o que no logramos alcanzar ese 10% que nosotros plasmamos al inicio del presupuesto. Entonces, no solo es en el diseño, en la forma en que se encuentra, en programar, formular, sino que a lo último debemos de retroalimentarnos. No hay que esperar a cierre del ejercicio, lo podemos hacer cada 3 meses. ¿Qué avance? ¿Cómo vamos? Podemos medir. Acuérdense que la contabilidad nos va a permitir medir si estamos obteniendo, ¿sí? Si estamos obteniendo los resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el estado financiero, el estado de resultados, ahí vamos a ver el alcance que estamos llevando. ¿A la par de qué? Del presupuesto. Por eso es lo que yo les decía, la contabilidad contable presupuestal hablan el mismo lenguaje, los mismos números. Cualquiera de los dos refleje números descuadrados o incorrectos, algo está pasando mal. O el área de presupuesto no está pasando la información correcta, o el área contable está registrando de manera incorrecta la facturación, o algo está sucediendo, ¿sí? Así es que el presupuesto, por eso es muy importante. Adicional, lo que viene siendo tan importante es la contabilidad. Ambos deben hablar el mismo idioma, ambos deben hablar el mismo lenguaje. Los dos tenemos el mismo número. Dice, adelante. En esta parte ya estamos hablando en el punto de la contabilidad. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien quiere participar? Adelante. Ok, dice, enseña clasificar y registrar. Yo sé que en alguna ocasión, digo, parte de lo que, del aprendizaje de aquellos años, pues decía, oye, ¿y qué es? Pues yo creo que algunas veces les pasó a ustedes, ¿no? ¿Qué es una cuenta T, no? ¿Y cómo voy a registrar? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo voy a registrar? ¿Qué es un flujo? ¿No? ¿O qué es un flujo de efectivo? O, oye, pues me estás hablando de la misma palabra, sí, pero estamos hablando de ingreso y egreso. Entonces, con la experiencia nosotros vamos mirando que la contabilidad dice ciencia o técnica, ¿no? Que enseña a clasificar. ¿Y qué cosa? Registrar aquellos eventos que sufre nuestra entidad, ¿sí? Aquellos eventos que sufre nuestra entidad, ya sea por facturaciones de ingresos o egresos. Dice, para proporcionar informes que sirven de base para la toma de decisiones. Entonces significa que vamos a registrar números correctos, ¿sí? Vamos a hacer una adecuada contabilidad, apegada ¿a qué? Pues a principios, ¿sí? A las normas de información financiera, muchos ya lo conocen, ¿sí? Entonces aquí nosotros, esto nos va a permitir estructurar una contabilidad adecuada, la cual nos va a llevar a tomar decisiones. Por eso yo les decía hace rato, si quieres presupuestar, presupuesta correctamente, porque contablemente te va a dar las bases para toma de decisiones. ¿Sí? Siguiente. Bueno, aquí tenemos una segunda descripción, concepto. ¿Alguien quiere ayudarnos? A ver, compañera. Usted. A ver, lea. Ok, muy bien. Dice, habla del mismo concepto, ¿no? O tiene o algunas palabras, perdón. Clasificar y registrar las operaciones.
dice efectuadas, lo que yo le decía hace rato. Vamos a clasificar y registrar esos hechos históricos, ¿sí? O esos hechos que vive nuestra entidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que al final, al momento de emitir un estado financiero, ¿sí?, arroje números reales, aquellos que son comprobables, medibles, ¿sí? Cuando alguien te diga, por decirlo así, que llegara la autoridad fiscal, oye, quisiera saber cómo determinaste los impuestos. Bueno, tú tranquilamente dices, ¿sabes qué? Mira, esta es mi contabilidad, de esta manera lo obtuve, y le das los elementos que ellos requieran. Así ellos te puedan revisar, ellos van a determinar que fue correcto lo que tú les fuiste en declaración. Aquí nosotros vemos de que dice, es clasificar y registrar esas operaciones económicas, dice, integradas por un solo individuo o constituida bajo forma de sociedades. ¿Qué trata de decir ahí? Contabilidades llevadas por personas físicas y o personas morales, ¿sí? Personas morales, usted ya lo conoce. Ok, adelante. La contabilidad, hay muchos interesados. Posiblemente pueden decir, ay, pues le interesa nada más al SAT, ¿no? Al fisco. Pues no, ¿sí? Si nosotros estamos mirando, como usuarios internos decimos, oye, pues uno de los principales es el dueño, ¿no? Quiere saber el estatus que guarda su empresa, socios de la empresa, dirección, gerencia, mandos internos o medios dentro de ella, ¿sí? Acuérdense de que cuando nosotros preparamos el presupuesto por departamento, se le asignó un presupuesto. Ellos quieren conocer qué tal, ¿sí?, posiblemente en términos de gastos, el área administrativa, cómo lleva gastando el recurso que le fue asignado. ¿Lo quieres medir? Bueno, vayamos a la contabilidad. Acuérdese de que la contabilidad contable presupuestal hablan el mismo lenguaje, ¿sí? No podemos tener números diferentes, porque se supone que le asignamos, por decirlo así, le asignamos para gastos de papelería en octubre 25,000 pesos. Contabilidad no puede tener 30. Y si los tuvo, investiga por qué. ¿Quién lo autorizó o por qué se autorizó? Se supone que era para 25,000 pesos el límite de gasto para ese mes. Entonces, por eso es necesario conocer, ¿sí? Por eso es necesario que el dueño sepa el estatus que guarda la empresa, ¿sí? Ya aquel que confía en los contadores, nosotros honestamente sabemos integrarle un informe de cómo está o qué es lo que guarda su contabilidad o su actividad como empresa, ¿no? Los usuarios externos, un inversionista lo que quiere es saber, ¿es rentable tu negocio? ¿O qué tal el negocio que tú estás emprendiendo? Un inversionista no va a venir a dejar su recurso a nuestra empresa desconociendo si es rentable o no. Él quiere saber. ¿Por qué? Porque él quiere llevarse un interés adicional por el recurso que le asigne a nuestras empresas. Los analistas financieros, ¿qué es lo que te piden cuando vas a solicitar un crédito? Como empresa te piden tus estados financieros. ¿Qué te dicen? Vamos a aplicarle ahí la prueba del ácido, ¿no? A ver qué tal funciona. A ver si realmente hay un buen margen, la cual yo te pueda otorgar un crédito, ¿sí? Instituciones financieras, los bancos, todos quieren saber qué tal es tu negocio, ¿sí? Todos quieren saber. Vayamos en lo individual. Cuando ustedes van a solicitar un crédito a algún banco, ¿qué te piden? Tus 3 últimos recibos de nómina, ¿no? Un estado de cuenta. Ellos quieren saber que realmente tengas fondos para poderles pagar. Ellos se van a analizar. Dice los proveedores, muchos de ellos quieren saber
igual como los inversionistas. Oye, como decía en una ocasión un empresario por ahí que conozco, dice, oye, aquí pues nada más nos dan días para crédito en vez de darnos, ¿sí?, montos en crédito. Le digo, no, pues ahí se están midiendo la capacidad de pago. ¿Sí? Muchas de las veces dice, oye, yo pagaba cada 25 días, hoy me dieron 35 días. Le digo, pues fíjate, ¿no? Posiblemente no es tu fuerza, tal vez no es en términos del monto, es porque tú te estás tardando un poquito en pagar. Entonces el margen fue en días, no fue en cantidad, porque te pueden dar más y pues te endrogas mucho más y no vas a tener esa capacidad de pago. Entonces puede haber dos, ¿no? En montos o en periodo. Tenemos la administración pública, el SAT, ¿sí?, el fisco. Acuérdense que lo que dice el artículo 31, fracción cuarta. Sí lo saben, ¿verdad? Sí. Que nosotros debemos de contribuir para el gasto público. ¿A través de qué? De nuestros impuestos. ¿Sí? Alguien puede decir, oye, pues a mí quién me dijo que yo debo de pagar impuestos. A ver, espérate, si no lo miraste en las leyes secundarias, lo vas a ver en la Constitución. Y solo por nacer en este hermoso país, pagas impuestos. ¿Verdad? Entonces ahí prácticamente el gobierno, como institución federal, tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a contribuir al gasto público. ¿Sí? Nosotros vamos a contribuir al gasto público. Entonces, dentro de esos, dice, se encuentra la competencia económica. Muy interesante en estos tiempos. ¿Sí? Muy interesante en estos tiempos. Quiere conocer más si formamos parte del mismo giro, que es lo más importante. Hay un detalle pequeño, si ustedes se han dado cuenta, cuando algunos van de compras, hay cierto negocio por ahí que agarra el ticket de compra de la competencia y te lo pega, ¿no? Y te dice, allá cuesta tanto y yo te lo doy menos. ¿Sí? Digo, es un ejemplo ahí para que vean cómo entre giros está la competencia, cómo yo quiero ganar más clientes, ¿sí? Entonces, en este caso, si estamos hablando, somos parte del mismo giro, que a veces es muy difícil nosotros accesar a cierta información que es secreta para la entidad, lo que tú buscas es saber qué tal, cómo le está yendo, ¿no? En el mercado, ¿sí? ¿Qué impacto ha tenido posiblemente el lanzamiento del mismo producto, pero que en diseño diferente? Podemos vender el mismo producto, pero en diseño diferente, posiblemente tu flujo de efectivo, o sea, en términos de ingresos, crece más. ¿Dónde lo proyectaste? En tu presupuesto. ¿Sí? En el presupuesto está esas modificaciones. ¿Dónde se va a ver reflejado tus ventas? En tu estado financiero, en tu estado de resultados, ahí vas a mirar, ¿sí?, qué tal te está yendo con ese nuevo lanzamiento, a pesar que es el mismo producto. ¿Sí? Entonces, nosotros ahí vemos que grandes empresas, ¿sí?, con el mismo giro, se van midiendo entre ellos, considerando el dominio de mercado, ¿sí?, y al final dice, oye, si llegamos a ese 10% y más, posiblemente la competencia llegó solo a ese 10, no pudo un poco más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde se miran reflejados esos? La contabilidad y dentro de la información financiera, bueno, son los estados financieros, ¿sí? Son aquellos que en el campo de la contabilidad, de acuerdo a las normas de información financiera, permiten la evaluación económica y financiera de nuestra entidad. Ahí nosotros vamos a mirar, ¿sí?, cómo se refleja el movimiento. Tú puedes solicitar un estado financiero, vamos a suponer que ustedes son los socios o el propietario de una empresa. Solicítale al contador un estado financiero de fecha o el primer semestre.
manéjalo de manera comparativa, primer semestre 2022 contra primer semestre del 2021. ¿Qué tal te fue? O sea, no te puedes ir tal vez con lo de afuera. Internamente puedes hacer un análisis. ¿Qué tal te está funcionando la aplicación de un presupuesto que se mira reflejado en tu contabilidad? ¿Por qué? Porque de ahí estamos tomando decisiones. Entonces, podemos hacer un comparativo de los estados financieros, ¿sí? Pero bien estructurado, aplicado, ¿sí? O adecuado a las normas de información financiera. Entonces, a través de esta implementación, podemos lograr y conocer la realidad de una organización. Ahí vamos a mirarlo, ¿sí? Si agarras tu balance general, vas a ver cuánto tienes y cuánto debes, ¿no? Entonces, ahí vas a mirar, con base a las normas de información financiera, si ustedes se van a la B6, ¿sí? Podemos mirar los activos, los pasivos y nuestro capital contable con lo que viene siendo o con lo que cuenta, ¿sí? Esa estructura como empresa, ¿sí? En tu balance general. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto debes? A veces te dicen, oye, ¿nos puedes dar una copia de tus estados financieros y le aplicamos ahí una pequeña fórmula y vemos qué tan solvente, ¿sí? Es tu empresa? Esa solvencia económica, ¿sí? Qué tan rentable es tu negocio, para poder nosotros tener esa capacidad de endeudamiento. ¿Quién te lo da? Los estados financieros, ¿sí? Los estados financieros van a hablar por nosotros o hablan por sí solos. ¿Quiénes somos? ¿Cuánto tenemos? ¿Dónde estamos parados? ¿Sí? ¿Ante quién? Hace rato miramos una lista de los interesados externos, ante un accionista, ¿sí? Ante la misma autoridad, ante las instituciones bancarias. Ellos van a hablar por nosotros, ¿sí? Vean ahí algún accionista, lo primero que te va a pedir son los estados financieros, le va a aplicar fórmulas, va a analizar, va a verificar y dice, si es rentable, vayamos a Tijuana a invertir. Campo productivo, ¿sí? Porque estamos haciendo bien las cosas, tenemos una muy buena y correcta contabilidad. A ver. Dentro de eso, pues ya sabemos, ¿no? Tenemos el estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de resultados estados financieros que nosotros conocemos, ¿sí? Ahí tenemos las variaciones y movimientos de ese efectivo, ¿sí? Actividades a las cuales, ¿de dónde obtienes el recurso? Donde vamos a ver reflejado la obtención del recurso, ¿sí? Y la inversión, ¿de dónde lo obtienes? ¿A dónde lo inviertes? ¿Sí? Podemos verificar y analizar desde el inicio de la creación de tu empresa hasta fecha reciente. ¿Qué tal ha crecido la empresa? ¿Sí? ¿Qué buenos resultados nos ha dado? Muchas de las veces perseguimos la utilidad, ¿verdad? Pero posiblemente vayamos casos pasados, nunca pensábamos que llegara una pandemia. Si nosotros aplicamos correctamente las leyes, ¿sí? Dentro de ellas podemos analizar los términos de reserva. Si tú llevas contabilidad y dentro de ellas consideras reservas, posiblemente, ¿sí? En esta crisis, posiblemente te llegó a pegar, ¿sí? Pero como tenías presupuestado eso, el margen de castigo como empresa no fue tan considerable, ¿sí? Entonces, nosotros debemos, como contadores, saber, ¿sí? Y tener una buena estructura en término contable, apegados a las normas, ¿sí? Ser y hablar de manera correcta, clara y transparente, para que nuestra contabilidad sea, ¿sí? Leída por cualquiera o por nosotros mismos, pero con una correcta aplicación, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ver que la información financiera sirve de análisis, y no solo de análisis, porque no solo va a hablar
por nosotros, ¿sí? Sino se va a tomar una verdadera y correcta aplicación. La contabilidad como ciencia o herramienta, ¿sí?, permitirá que nosotros reflejemos al exterior, ¿sí?, que podemos ser campo de inversión, que somos empresas rentables, que generamos utilidad, o que nuestra misma empresa, por esa capacidad que tiene, ¿sí?, puede otorgar empleo, ¿sí? Porque si dentro del presupuesto no tenemos esa capacidad para estimar una nómina, pues imagínate la operación. Entonces, todo cae dentro de un presupuesto y se refleja en una contabilidad hecha a través de sus estados financieros, ¿sí? El objeto de la contabilidad, ya lo vimos hace rato, ¿sí? Reflejar al exterior lo que realmente nosotros, o de lo que nosotros estamos hechos, y su importancia en la toma de decisiones, ¿sí? Por eso la contabilidad como herramienta para toma de decisiones, ¿sí?, es y será siempre, ¿sí?, una base fuerte para cualquier empresa, ya sea persona física o persona moral. Nosotros como contadores debemos de asesorar de que al momento de hacer un presupuesto y adicionar su contabilidad, tomar en cuenta los detalles. Muchas de las veces nosotros no miramos ese punto tan importante. Decimos, en un momento yo se lo hago llegar al empresario, y se nos puede pasar al siguiente día a causa de no tomar esa correcta decisión, puede tener un efecto, ¿sí? Oye, el detalle está, cada 17 de mes tienes que cumplir con tus impuestos. Se me pasó los impuestos. ¿Qué puede suceder? Pues que te llegue una multa, y más si se te pasó más días, ¿no?, a la fecha de declaración. Te llegan las multas, vas a tener que actualizar los recargos. ¿Todo por qué? Por el simple detalle de que no tomaste en cuenta, ¿sí? Entonces, hay una parte de que yo había analizado lo de George Herbert, un dramaturgo, donde hablaba sobre la importancia del detalle. ¿Por qué es importante el detalle? Dice, bueno, así, en definición, él hablaba sobre esa obra de él donde decía que por falta de un clavo, dice él, por falta de un clavo, se perdió la herradura, ¿sí? Se perdió la herradura, y por la falta de la herradura provocó que se perdiera, ¿qué cosa? El caballo. Y sin el caballo, el caballero no pudo ir a la guerra. Y al perderse la guerra, si al no presentarse la pelea, perdió la batalla, perdió la guerra, y con ella, ¿qué cosa sucedió? Se perdió todo un reino. ¿Dónde está el detalle? En un simple clavo, ¿sí? En un simple clavo, lo que llegó a provocar. Por una mala decisión que nosotros hagamos dentro de la administración, ya sea nuestra o que nos inviten a trabajar, lo vamos a ver reflejados en la contabilidad. Y esa mala decisión posiblemente van a ser números inflados, o no quiero imaginarme otras cosas, ¿no? Y vas a tomar decisiones sobre números no correctos. Y el socio o el accionista o el empresario simplemente va a decir, oye, pues estamos fuertes, tenemos utilidad. A ver, espérate, ¿acaso ya miraste con detalle en lo que está hecho tu contabilidad? ¿Sobre qué números estás tomando en cuenta? ¿Sí? ¿O sobre qué números estás proyectando tu presupuesto? Por eso la importancia de los detalles. No dejemos pasar posiblemente una notificación. No dejes pasar posiblemente una recomendación que para algunos puede ser mínima, ¿sí?, pero en su aplicación puede ser y florecer algo máximo, ¿sí? Por eso decía él que por un clavo se perdió una batalla, y por una batalla se perdió una guerra, ¿sí?
y por una mala contabilidad podemos perder hasta el negocio. ¿Sí? Entonces, es bueno, nosotros como contadores debemos hacer, ¿sí? Y aplicar no solo las normas, sino las leyes. Como le decía hace rato, muchos dicen, oye, yo no pago impuesto, posiblemente no lo declaras, pero en los productos que tú compras, ahí va el impuesto. Y simplemente ese detalle no te has dado cuenta, pero estás pagando impuestos. ¿Sí? Si dices, oye, pero pues la ley donde me dice, con el hecho de nacer en México, la Constitución dice que debemos de contribuir al gasto público. ¿Sí? Muy importante el tema de la contabilidad como herramienta para toma de decisiones. Es necesario, no solo como empresa, hagámoslo como persona. Aplica un buen presupuesto, ¿sí? Aplica un buen presupuesto y verás que vas a tener un margen de utilidad, o sea, un margen de ahorro. Te va a alcanzar para que salgas al cine, ¿no? ¿Sí? Y si te das cuenta es un detalle, pero si nosotros lo plasmamos es un presupuesto aplicado a una contabilidad y reflejado en estados financieros. ¿Sí? Ok, bueno, muchas gracias.